Bienvenidos al evento de lanzamiento de Enantium Forte, dextroprofeno más tramadol, una nueva opción en analgesia multimodal a dosis fijas de analgésico. Soy el doctor Eduardo Stonky, médico clínico especializado en clínica médica, geriatría y psiquiatría, director académico del Grupo de Alivio del Dolor de Argentina, y en nombre de la Fundación les doy la bienvenida. Hoy tendremos el placer de escuchar al doctor Fabián Piedemonte, especialista universitario en neurocirugía, presidente de la Fundación CENIT para la Investigación en Neurociencias y Fellow of Interventional Pain Practice, World Institute of Pain. El doctor profundizará sobre las bases de la analgesia multimodal. Además, tendremos el honor de contar con la ponencia del doctor Martín Ballarín, licenciado en Medicina y Cirugía, magíster en Dirección de Unidades Clínicas y director médico para Latinoamérica del Grupo Menarini. El doctor nos va a hablar sobre la experiencia clínica con la asociación a dosis fijas de dextroprofeno más tramadol. Esperemos que disfruten de este evento y les damos la palabra al doctor Fabián Piedemonte. ¿Qué tal? Hola a todos. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu cálida presentación. Yo soy el doctor Fabián Piedemonte, involucrado en el tratamiento del dolor, hace poco más de 35 años, y la intención es hablar sobre generalidades de dolor y de analgesia como previo al plato fuerte de la charla de Martín Ballarín. No tengo ningún tipo de conflicto de interés en relación a este tipo de presentación. Y durante estos próximos 15, 20 minutos, la idea es definir algunos conceptos que consideramos deben conocerse sobre el dolor, plantear algunas consideraciones de la analgesia, haciendo principalmente hincapié en la analgesia multimodal, y finalizar con algunas conclusiones para que lo que hayamos visto podamos comprenderlo y darle nuestra practicidad. Ustedes saben que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP por sus siglas en inglés, ha definido en estos últimos años, tratando de reducir las múltiples definiciones que existían recorriendo el mundo, al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no con daño real o potencial de los tejidos. Esto es realmente importante porque más allá del concepto fisiológico, el concepto de transmisión de una información desde la periferia hasta el sistema nervioso central, plantea la interindividualidad de la experiencia de dolor. ¿Qué es esto? Que diferentes pacientes, ante un similar estímulo en cuanto a las características, a la temporalidad, a la intensidad, pueden percibirlo en forma diametralmente opuesta. Y esto está dado por el aspecto propio, emocional, que cada uno de nosotros de alguna manera le proporcionamos a la experiencia dolorosa. ¿Por qué es relevante el dolor? Es relevante porque en nuestra práctica cotidiana suele ser la primera causa de evaluación, es decir, el paciente o la mayoría de nuestros pacientes vienen a la consulta por dolor. Este dolor, en la mayoría de las veces, es un dolor que nos permite cubrirnos de situaciones que pueden ser nocivas, injuriosas para nuestro organismo, porque actúa a forma de alerta de una agresión que se está presentando. Es un síntoma que sin ninguna duda impacta definitivamente en forma negativa en la calidad de vida de los pacientes y que reduce claramente la función tanto en tipo social como tipo laboral y sin duda alguna se ha generado un problema de salud pública prácticamente en todo el mundo, no solo por el dolor en sí, sino por su tratamiento. Todos estamos alerta de lo que es la crisis de opioides y esto implica dos extremos opuestos. La sobreutilización con los daños deleterios de las adicciones y la subutilización por la ausencia
y la falta de posibilidad de contar en algunos países con estas drogas. Bien, desde el punto de vista epidemiológico y sin entrar demasiado a hacer referencia a los diferentes estudios, una encuesta realizada en una N realmente magnífica en cuanto a cantidad, ha determinado, y creo que acá es importante recalcar esto, que de la totalidad de los encuestados, el 20%, es decir, de cada 10, 2 habían tenido dolor durante el mes previo a la evaluación. Esto es muchísimo. Pero lo más importante, que de este grupo de pacientes o de individuos que habían tenido dolor, más del 80% lo habían catalogado como un dolor grave o moderado. Esto habla de la falta de eficacia que hoy por hoy seguimos teniendo en el tratamiento del dolor a nivel general. Aquí ven, en forma decreciente, cuáles son las causas que habitualmente consultan nuestros pacientes relacionados al dolor. Dolor de espalda, dolor articular, dolor cervical, dolor por cefaleas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá importante es detenernos básicamente, como ven ustedes, en rosa pálido es el dolor leve en cada una de las condiciones, en rojo el dolor moderado y en rojo más intenso el dolor grave. En esta última línea, donde vemos el dolor derivado a un procedimiento médico o quirúrgico, vemos que prácticamente un número importantísimo, casi el 40% de los individuos que sufrieron dolor grave secundario a esta entidad, son pacientes que perfectamente se hubiese podido prevenir, porque todo procedimiento quirúrgico, por lo general, es programado y hoy por hoy, hasta altura de las circunstancias, en el año 2021, considerar que un 40% de los pacientes sometidos a una intervención tengan dolor grave es inconcebible. Bien, es importante en casi todos los órdenes de la medicina conocer un poco la anatomía para, a partir de ahí, definir cómo tratar o abordar diferentes situaciones. Desde el punto de vista de las vías de conducción del dolor, y básicamente para explicar cómo se va generando paso a paso el concepto de nocicepción a través de la traducción, transmisión, modulación y, por último, percepción del dolor, decimos que esta vía de conducción surge a partir de la traducción del estímulo en la periferia, tal cual como lo planteaba, inicialmente equivocadamente, hace más de 4 siglos Descartes en su imagen que hoy sigue recorriendo el mundo. Si comparamos la vía de conducción del dolor con una vía de transporte público, tienen como situación homologable un inicio, una finalización y diferentes estaciones, como vemos aquí. Un inicio, diferentes estaciones y una estación terminal o finalización. Estas diferentes estaciones, tal cual a una red eléctrica, pueden dividirse en un primer paso o primera neurona, una segunda neurona, la tercera neurona y la cuarta neurona de la vía a nivel de la corteza cerebral. El ganglio de la raíz dorsal, como todos conocemos, aloja la primera neurona de la vía, que es una neurona pseudo unipolar con terminales libres que van hacia la periferia y que precisamente se encargan de recibir el estímulo nociceptivo, que puede ser mecánico, físico o químico, y una prolongación central que se dirige hacia el sistema nervioso central, ingresando a este nivel en el surco colateral posterior, ¿sí? Como vemos claramente en esta magnificación de la imagen, para hacer relevo, ¿sí?, en las neuronas de la segunda vía o estación de la vía, principalmente ubicadas estas neuronas
en las áreas 1, 2, 3 y 4 de RECSED, que trabajan como una unidad sensorial fundamental no solo para el dolor, sino para otras modalidades sensoriales. A partir de este relé, a partir de esta sinapsis, las fibras de la segunda neurona se dirigen hacia adelante, atraviesan la línea media medular por delante del conducto del epéndimo, como vemos aquí, para adoptar una vía ascendente a través de toda la médula y el tronco encefálico y ubicándose en el cordón lateral. De esta manera lleva el nombre de vía o haz espinotalámica lateral. Y talámica fundamentalmente porque es aquí, en el tálamo, a nivel bilateral, donde se encuentra la tercera neurona de esta vía. Principalmente en el subnúcleo sensorial, que es el núcleo ventroposterolateral, como vemos en esta vista lateral, o en este corto del tálamo, en este sector. Para la sensibilidad dolorosa y sensitiva del cuerpo, y el núcleo ventroposteromedial para la misma modalidad, pero del área relacionada con la cara. Una vez que las fibras salen del tálamo para dirigirse a su estación final o última neurona de la vía, debemos hacer de alguna manera una clarificación especial. Aquí tenemos la clásica vía que hemos conocido durante toda la vida, que son las fibras que surgen de estos dos núcleos, ventroposterolateral y ventroposteromedial, a el área sensitivo primaria, relacionada en el área de la corteza parietal, y también considerar que hay fibras que viajan más medialmente, y por eso se conoce como vía espinotalámica medial, que a diferencia de hacer relevo o sinapsis con el núcleo ventroposterolateral, lo hace con los núcleos intralaminares para luego dirigirse a áreas de asociación límbica, como es la corteza singular anterior y la corteza insular anterior. ¿Por qué es importante esto? Porque esta vía, a diferencia de la espinotalámica lateral, que le da el componente típico del dolor en cuanto a la temporalidad, en cuanto a la ubicación del dolor y la intensidad, esta vía medial está relacionada con el aspecto emotivo, afectivo, y fundamentalmente es la que relacionamos con la sensación de sufrimiento. ¿Y esto por qué es importante más allá de la disquisición anatómica? Porque esto explica por qué muchas drogas relacionadas más con el estado anímico del paciente también generan un alivio del dolor significativo. Ahora bien, la estación terminal, como decíamos, se encuentra a nivel de la corteza cerebral, fundamentalmente en el lóbulo parietal, y dentro del lóbulo parietal, hoy por hoy sabemos, por estudios, por imágenes funcionales, que lo que Penfield decía en su oportunidad muchos años atrás es real. Es decir, el estímulo doloroso puede generar selectivamente activación de diferentes áreas de la corteza de acuerdo a el receptor que uno esté estimulando periféricamente. Hoy por hoy, y desde hace mucho tiempo, sabemos que el área somatoestésica primaria se encuentra por detrás de la cisura central o cisura de Rolando, en el área 312 de Brodmann, y el área asociativa o somatosensitiva secundaria corresponde al área 40. De esta manera, y lo mismo que pasa en el tálamo, existe una disposición homuncular, es decir, a modo de un hombrecillo desproporcionado, en donde cada estructura corporal tiene una representación cortical directamente proporcional a la cantidad de receptores. Esto es, las áreas que mayor sensibilidad
tienen y mayor representación y receptores tienen, se verá con una mayor área de pertenencia a nivel de la corteza. Es lo que pasa con la lengua, con los labios e inclusive con la mano, principalmente con el dedo pulgar. Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto de conocer la anatomía, el concepto de nocicepción y los diferentes relevos? Porque a partir de esto y conociendo también el mecanismo de acción de cada una de las drogas, sabemos a qué nivel podremos ir actuando con las mismas. Y esto no es una cuestión menor. Pasando un poco a la clasificación fisiopatológica del dolor, sabemos que, en términos generales, el dolor que planteábamos que era nuestro alerta, el dolor protector, el dolor fisiológico, es el dolor que conocemos como nociceptivo, que de acuerdo de dónde provenga, sea un dolor somático o visceral. A su vez, ya desde hace un tiempo, sabemos que una lesión del sistema nervioso, tanto a nivel periférico como central, genera un dolor de características totalmente diferentes y de tratamiento totalmente diferente, que es el dolor neuropático. Y más recientemente se ha generado el concepto de dolor disfuncional asociado a la sensibilización central, que agrupa como máxima expresión de estos cuadros a la fibromialgia, al síndrome de intestino, a la cistitis intersticial, a la disfunción o dolor por disfunción temporomandibular y, como decíamos, síndrome intestino irritable. Todos estos cuadros que tan claros se ven aquí en este esquema, habitualmente pueden coexistir y existe una superposición que nos da origen a el dolor mixto, donde los mecanismos de estos dolores coexisten. De esta manera, nosotros claramente en los dos extremos, dolor nociceptivo y dolor neuropático, debemos tener en mente cuáles son las entidades que están agrupadas dentro de estas dos modalidades. En el caso del dolor nociceptivo, dolor posoperatorio, el dolor lumbar, fundamentalmente mecánico, la osteoartritis, etcétera, etcétera. Y dentro del dolor neuropático, la radiculopatía compresiva, neuralgia posherpética, neuralgia del trigémino, dolor secundario, accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. Pero todos habrán estado presentes cuando un paciente viene y tiene de ambas cosas. Esto es lo que llamamos dolor mixto. Y para clarificar un poco esto, nada mejor que un ejemplo. Esta mujer de 73 años de edad, con un dolor fundamentalmente de espalda baja, pero que también se asocia un dolor irradiado radicular en miembro inferior. Tiene estas imágenes, tanto resonancia en vista sagital como en vista axial, en T1 y T2, donde podemos definir por los síntomas, por la evaluación y por las imágenes que estamos frente a un cuadro de enfermedad degenerativa del raquis lumbar grave, avanzado, severo, y que condiciona un canal estrecho espinal multisegmentario. ¿Y por qué es esto importante? Porque si uno ve en este esquema y lo asocia a la imagen propia de la paciente, que casi es un calco, podemos observar que esta paciente presenta protrusiones discales, como vemos a este nivel, que condicionan una reducción del foramen de conjugación, osteofitos muy importantes a nivel de las facetas que aún más reducen este diámetro, un avanzadísimo ligamento amarillo por una hipertrofia grosera que reduce el canal y obviamente lo que vemos habitualmente en estos pacientes, una hipertrofia de las facetas articulares. Todo este combo de trastornos anatómicos condiciona un dolor complejo que es básicamente un ejemplo fantástico de lo que conocemos como dolor mixto, con un componente claramente neuropático por la compresión de la raíz nerviosa
en relación a la protrusión discal y un dolor somático por los cambios degenerativos osteoarticulares. Por eso, el primer paso de un buen resultado terapéutico es un buen diagnóstico, no solo topográfico, sino de las características de nuestro dolor para poder avanzar con la analgesia. Tiempo atrás, más de 30 años, claramente uno cuando eventualmente debía hacer un tratamiento farmacológico para abordar a un paciente con dolor, intentaba ir a lo máximo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de un algoritmo, de un flujograma, de tratar de hacer las cosas en forma gradual y progresiva. Y esto que parece un chiste era la realidad. Habitualmente, en forma exagerada, sin cuidar los riesgos de los efectos adversos, uno abordaba a un paciente con dolor con muchísima cantidad de fármacos potentes exageradamente para el cuadro del paciente. Sin duda alguna, el advenimiento de la escalera analgésica en mitad de los 80, propuesta y planteada por la Organización Mundial de la Salud, ha permitido ordenarnos mucho en este aspecto y considerar que un dolor debe ser tratado en forma gradual, con un escalón inicial donde se utilizan analgésicos no opioides con o sin adjuvantes, en un segundo escalón, analgésicos que son opioides leves, también con o sin adjuvantes, y para última instancia, en el caso del dolor severo, considerar un último tercer escalón donde agrupamos a los opioides potentes con o sin adjuvantes. Esto realmente no debemos quitarle mérito, ha sido extremadamente útil, como decíamos, para abordar en forma concienzuda a nuestros pacientes con dolor, pero no debemos olvidarnos que esta escalera analgésica fue propuesta inicialmente para el manejo del dolor por cáncer, dolor que habitualmente en la mayoría de los pacientes es un dolor progresivo que aparece inicialmente como leve, moderado y severo de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Esta escalera analgésica no contemplaba el concepto de dolor neuropático y tampoco aquellos casos donde el paciente iniciaba con un dolor severo desde el comienzo, como puede ser un dolor postoperatorio o postraumático. De esta manera, existieron muchos intentos de modificar y ayornar esta escalera a escaleras más actuales y más útiles, como las que podemos, entre muchas otras, ver acá, donde aparece un cuarto escalón relacionado más con técnicas intervencionistas, mínimamente invasivas, donde predominan las técnicas de neuromodulación, tanto eléctrica, estimulación medular, estimulación periférica, como neuromodulación química, la administración subaracnoidea de diferentes fármacos en el espacio intratecal, y también, obviamente, un concepto que no fue menor, que fue la reversibilidad de esta escalera. Uno puede subir por la escalera, pero también puede bajar. Así como vamos ascendiendo peldaño por peldaño en un paciente con dolor leve que pasa a moderado y severo, uno puede empezar con opioides potentes en el paciente que tiene un dolor grave o severo y luego, posteriormente, de acuerdo a la evolución, hacer un camino inverso e ir descendiendo. Con respecto al dolor neuropático, no vamos a entrar a una disquisición, pero plantearles que hoy por hoy existen sin número de algoritmos, de guías e inclusive de recomendaciones para el tratamiento del dolor neuropático que confluyen prácticamente todas en un mismo algoritmo en el cual existen dos grupos principales de drogas de primera línea. Por un lado, la pregabalina y gabapentina, por otro lado, los antidepresivos tricíclicos y los duales que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina. Agotada esa instancia,
se puede considerar los opioides. Pero básicamente esto es lo que hoy tenemos con efectividad en el tratamiento del dolor neuropático. ¿Qué pasa con todos estos fármacos, todos estos medicamentos que hemos conversado hasta el momento? Bueno, no siempre proporcionan un alivio satisfactorio del dolor cuando los utilizamos en forma individual. Y esto lo vemos en la práctica clínica. Y cuando uno alcanza un alivio aceptable por el incremento de dosis, muchas veces debemos lidiar con los efectos adversos que por lo general son inaceptables. Por esta situación, ya desde hace un tiempo se ha propuesto y difundido el concepto de analgesia multimodal, que implica asociar diferentes medicamentos analgésicos para conseguir una efectividad superior a la que podríamos conseguir utilizando esos fármacos en forma separada, individual, y además de eso, reduciendo significativamente los efectos adversos al no tener que incrementar la dosis que habitualmente se incrementa cuando lo usamos en forma individual o aislada. De esta manera, y para concretar qué es lo que buscamos nosotros con la analgesia multimodal. En principio, mayor eficacia para nuestro paciente, que el paciente tenga menos dolor y que esa reducción del dolor aparezca lo más rápido posible luego de la administración del fármaco que estamos planteando. Menor necesidad de que el paciente entre las dosis requiera una medicación de rescate y, fundamentalmente, la seguridad con nuestro tratamiento, la reducción de los efectos adversos que muchas veces son realmente muy importantes y que también suelen impactar negativamente en la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero, ¿cómo es la situación? Uno puede elegir al azar 2 medicamentos y decir, sumemos estos 2, con estos 2 medicamentos vamos a tener mayor o menor alivio. No. ¿Por qué? Porque la combinación de los medicamentos puede ser una combinación que no genere una respuesta superior a la obtenida con los medicamentos en forma aislada. Eso es una combinación analgésica no recomendable. Una sumación que genere una adición, es decir, una combinación aditiva, donde realmente uno pueda recomendar esa combinación, pero lo que realmente uno busca cuando habla de analgesia multimodal es principalmente conseguir el sinergismo. En este caso, estas combinaciones sinérgicas, donde los 2 o más fármacos tienen una efectividad superior que su utilización aislada, es la combinación recomendable y que tenemos que tener en cuenta. Esto no es al azar. Para lograr estas situaciones, uno debe realizar un estudio cuantitativo muy estricto y obviamente una evaluación clínica adecuada, donde se plantea, por dar un ejemplo, en el análisis de interacción de ensayos de comportamiento nociceptivo, que lo conocemos como isobologramas. En este ejemplo, por ejemplo, la dosis efectiva 50 de un determinado fármaco con respecto al otro. En este caso, vamos a obtener la dosis efectiva del efecto aditivo. De acuerdo a este resultado, podremos tener combinaciones de acuerdo a la dosis que se utilice, que obviamente van a ser absolutamente recomendables porque presentan una sinergia desde el punto de vista analgésico, o situaciones donde el antagonismo nos obligue a no recomendar ese fármaco. De esta manera, el concepto de analgesia multimodal es un concepto que está claramente basado en estudios extremadamente estrictos y que han determinado por qué algunas combinaciones son útiles y por qué otras no. Y además,
cuál es la dosis de cada uno de los medicamentos más adecuada para lograr esa sinergia. Finalizando, recalcar lo que decíamos, no nos olvidemos que el tratamiento del dolor constituye una de las situaciones clínicas a las que nos enfrentamos con mayor frecuencia en nuestra práctica diaria, más aún si nos dedicamos básicamente a esto, pero el médico generalista tiene un porcentaje elevadísimo de pacientes que consultan exclusivamente por dolor. Hoy en día, y más con el avance de la expectativa de vida, la aparición de dolores complejos, es difícil, por no decir imposible, lograr un alivio de dolor en forma adecuada solo con monoterapia, o por lo menos podemos decir que es difícil sin obtener efectos adversos. Y que en la actualidad la analgesia multimodal es considerada como el eje del tratamiento eficaz en este tipo de dolor de difícil manejo o difícil abordaje. Y por último, plantear que la analgesia multimodal y las combinaciones de dosis fijas, donde uno ya preestablece en forma determinante cuáles son las dosis de cada fármaco que utilizará, produce un efecto clínico totalmente reproducible, regular y obviamente mucho más efectivo que las combinaciones adaptadas. Bueno, hemos llegado al final de esta escueta presentación. Espero que haya sido útil. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Fabián. Excelente tu presentación. Ahora le damos la palabra al doctor Martín Ballarín. Hola, bienvenidos. Quiero agradecer a Laboratorios Novargentia la amabilidad que han tenido al invitarme para explicar el desarrollo clínico de la asociación a dosis fijas de desquetoprofeno y tramadol. Este es un trabajo que se realizó entre varios equipos de investigación en los cuales formé parte activa y se desarrolló en los últimos 7 años. En los últimos 7 años, y la primera parte de la charla es por qué una combinación a dosis fijas y cómo se hizo este desarrollo. El dolor, obviamente, se define por la IASP como una experiencia sensorial y emocional desagradable que está vinculado a daños reales o potenciales o que se describe en términos de dichos daños. Y el tratamiento continúa siendo subóptimo en la mayoría de países, incluso en hospitales de alto nivel. Entre el 40 y el 60% de los pacientes refieren dolor de moderado a severo. Tenemos una evidencia científica muchísimo más sólida, pero sin embargo esa evidencia científica es muy difícil trasladarla del laboratorio a la práctica clínica habitual. Tenemos la conciencia de que un dolor agudo maltratado puede llegar a cronificarse. Uno de los complementos típicos y de las complicaciones más básicas de cualquier dolor postoperatorio. Y en toda la explosión farmacológica que ha habido de nuevos fármacos en este siglo, nada hay nuevo sobre dolor, variaciones sobre el mismo tema. Por lo tanto, las nuevas presentaciones y las nuevas combinaciones nos pueden abrir una mayor facilidad de tratamiento. Y una mayor facilidad de tratamiento que está descrito desde hace un montón de años en la escalera analgésica de la OMS. Obviamente, cualquier dolor, si vamos de leve a moderado, tendremos que subir la escalera. Y mientras más subimos la escalera, más fármacos vamos a tener que añadir para tener un control óptimo del dolor. Incluso, primero, toda la base son AINES. En el momento que el dolor pasa a moderado, tendremos que dar un opioide débil. En el momento que el dolor pasa a severo, tendremos que dar un opioide mayor. Y cuando el dolor es tremendamente intenso, tendremos que indicar nuevas medidas invasivas, como técnicas anestésicas, etcétera, bloqueos, porque lo habitual es tener al paciente sin dolor. Y en los dolores, cuando van disminuyendo de esta intensidad, lo que tendremos que ir es poco a poco bajando la escalera. Por lo tanto, entre el uso de los AINES, el paracetamol, los opiáceos, los coanalgésicos, es decir, fármacos que no son
analgésicos per se, pero sin embargo van a apoyar alguna de la sintomatología asociada al dolor y la anestesia locorregional, podemos controlar todos los dolores. Y todos los dolores los podremos tratar solamente con un AINE, como el paracetamol o cualquier tipo de AINE en caso de que sea leve. Si es moderado, ya tendremos que, además de dar un AINE, dar un opioide débil. El AINE va a ser la base para el dolor antiinflamatorio. Los opioides no son antiinflamatorios y encima nos va a ahorrar dosis de opioide. Y si es severo, obviamente lo que tendremos que dar es un AINE más un opioide mayor. Por lo tanto, estas combinaciones se basan en el mecanismo de acción. Cuando se inicia el dolor a nivel periférico por un traumatismo, por cualquier cosa que rompan tejidos, los mediadores van a hacer las citocinas y la bradiquinina. Por lo tanto, los AINES y los corticoides van a actuar muy bien a nivel periférico. Podemos bloquear esa transmisión a través de romper los canales del sodio con anestésicos locales, con capsaicina, con antiepilépticos. A nivel de la transmisión, a nivel central, vía medular, podemos bloquear el NMDA, podemos bloquear receptores muy kappa mediante opioides, canales del calcio, y podremos modular la expresividad de ese dolor a través de otro tipo de fármacos, inhibiendo la serotonina, etc. Es decir, si actuamos con fármacos que tienen su mecanismo de acción diferente y encima es sinérgico, podremos bloquear todo el dolor infinitamente mejor. Entonces, siendo el dolor un aspecto que es completamente multifactorial, difícilmente vamos a poder controlar ese dolor con un solo analgésico. Y la mejor estrategia es la utilización de combinaciones. Fíjense que las últimas guías de dolor posoperatorio ya nos dicen en la recomendación 6 claramente que todos los médicos deben ofrecer una analgesia multimodal o el uso de diversos analgésicos diferentes con diferentes mecanismos de acción y técnicas intervencionistas combinadas con tratamiento farmacológico, porque reduce la dosis de opiáceo y disminuye los efectos secundarios. Y esta es una recomendación sólida y una evidencia de altísima calidad. Entonces, aplicar una analgesia balanceada no es una opción, es una necesidad para controlar el dolor y disminuir los efectos adversos. Y por eso elegimos desquetoprofeno y tramadol. ¿Por qué desquetoprofeno y tramadol? Porque son fármacos tremendamente estudiados. Tremendamente estudiados. Desquetoprofeno es un AINE con una amplísima bibliografía que no ha tenido ninguna alerta de seguridad, y tramadol es un opiáceo débil tremendamente estudiado. Con ambos fármacos tienen una tremenda farmacovigilancia y son con una eficacia muy contrastada y con una seguridad que son los mejores de su clase en este aspecto. Desquetoprofeno tiene un rápido modelo de acción, una eficacia en diversísimos modelos de dolor agudo o moderado, desde dolor inflamatorio, dolor visceral, etc. Y tramadol tiene una duración un poco más mantenida del efecto, que complementa perfectamente la rapidez de acción del desquetoprofeno, y después también una experiencia grandísima en diversos modelos de dolor. Entonces, desquetoprofeno en todas las revisiones da la NNT más baja. Tiene diferentes formulaciones, una acción sinérgica con el tramadol y tiene una serie de ventajas al ser eliminado el enantiómero impuro. Y esta es la graduación que hizo Macquay y Moore como padres de la medicina basada en la evidencia del NNT del desquetoprofeno comparado con otros AINES. Y como pueden ver, el desquetoprofeno solo tiene una NNT de 2,2, por debajo de cualquier otro AINE. Y existen multitud de revisiones, pero los invito a ver la última, comparativo, COX-1, COX-2, etc. Es decir, de un AINE no se puede exigir más eficacia, la eficacia es muy similar en todos.
se puede ser esa eficacia más rápida, más lenta, más mantenida en el tiempo, más seguridad, pero la piedra angular de los AINES es la seguridad, igual que la de los opioides. Es la seguridad. Y tramadol es un opioide menor con un mínimo potencial de abuso que es importantísimo en estos momentos que hay una epidemia de adicción a los opioides. Tiene un doble mecanismo de acción con un agonismo del receptor Mu en uno de sus enantiómeros y la inhibición de recaptación de noradrenalina con otro de sus enantiómeros. Además, el mismo enantiómero que hace el agonismo del receptor Mu y disminuye la transmisión del dolor, también disminuye la recaptación de serotonina. Los efectos secundarios del tramadol son conocidos por todos, las náuseas y el mareo, pero con una incidencia menor que cualquier otro opioide, convulsiones y síndrome serotoninérgico cuando se unen con otros inhibidores de la recaptación de serotonina y, a diferencia de otros opioides, producen menos efectos adversos cardiovasculares, de depresión respiratoria, de farmacodependencia y además es el que menos estreñimiento produce. Y eso es importante. Y lo primero que tenemos que hacer antes de llegar a la clínica, pero los estudios preclínicos, es demostrar que existe esta sinergia. Y como pueden ver en esta diapositiva, en estos isobologramas, se mira en animales de experimentación cuál es la dosis efectiva para tramadol, cuál es la dosis efectiva para desquetoprofen y se trata entre estas dos líneas una línea. Si conseguimos el mismo efecto con dosis más bajas combinadas de desquetoprofen tramadol, estaremos en una zona de sinergia. Si conseguimos los peores efectos dando los dos fármacos a la vez, estaremos en una zona de antagonismo. Y eso es lo que nos ocurre cuando damos dos opioides a la vez, que lo único que hacemos es competir por el mismo receptor, por un receptor Mu, por un receptor kappa, o bien cuando damos dos AINES a la vez, que lo único que hacemos es competir con la ciclooxigenasa. Por eso la combinación de un opioide con un AINE nos puede dar una ventaja tremenda. Y en los efectos secundarios, en animales de experimentación, también se ha demostrado que hay unos modelos de inhibición de tránsito in vitro que se hace con ratones, que les das de comer una comida teñida, y lo que observamos con esto es que en el momento que los pacientes toman tramadol y se les añade desquetoprofeno, el tránsito intestinal se acelera. Es decir, se revierte uno de los efectos secundarios que no es muy problemático clínicamente, pero produce un gran desconfort en el paciente, como es el estreñimiento. Por lo tanto, combinar en un mismo comprimido estos dos fármacos nos va a producir una mejor adherencia terapéutica que es básica para el dolor. ¿Por qué? Porque igual que es completamente básico la sinergia de acción de estos mecanismos de acción. Uno de los fármacos, desquetoprofeno, va a inhibir la síntesis de prostaglandinas y va a ejercer su efecto antiinflamatorio y analgésico a nivel periférico, el antiinflamatorio, y central y periférico, el analgésico, y el tramadol, analgésico puro, que va a producir un efecto analgésico principalmente a nivel central por inhibición de los receptores MUM y de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y además van a ser completamente complementarios a nivel cinético. Por lo tanto, cuando ya tenemos todo esto, lo que tenemos que demostrar, primero a nivel preclínico en humanos, que estos fármacos no interaccionan entre sí. Segundo, ¿cuál es la dosis más eficaz? Y tercero, comprobarlo en diferentes modelos. Y es lo que se hizo. Primero, unos estudios de interacción y cinética en voluntarios sanos. Segundo, una búsqueda de dosis. Y tercero, una serie de ensayos pivotales en diferentes modelos. Entonces, ¿qué se vio a nivel cinético? Que no había ningún tipo de interferencia farmacológica, incluso a dosis superiores de las que se están administrando. Y a nivel de seguridad,
en estos estudios, que son en poco pacientes y son voluntarios sonos, desde luego no se encontró nada que no fuera conocido. Pero la seguridad se mira mucho más en los ensayos clínicos y sobre todo en farmacovigilancia. ¿Cómo se busca la dosis? La dosis, tanto las agencias reguladoras como más importantes como la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, la japonesa, etcétera, que atiende principalmente a nivel de seguridad, siempre te piden que en el desarrollo de un analgésico el modelo para graduar la dosis sea el tercer molar. En este caso, como estábamos estudiando combinaciones de dos analgésicos y no sabíamos cuál era la dosis mejor, lo que se hizo es mirar las dosis más altas, pero todas terapéuticas, y las más bajas que se podían hacer y todas sus combinaciones. Por eso este es un estudio de más de 600 pacientes y que tiene 9 brazos. El placebo se utiliza como control, después el ibuprofeno como control positivo y después se utiliza desquetoprofeno 25, 12,5, tramadol 37,5, 75 y después todas las combinaciones entre ellos. Es decir, desquetoprofeno 12,5 con tramadol 37,5, 12,5 con 75, desquetoprofeno 25 con tramadol 37,5 y desquetoprofeno 25 con tramadol 75. Y así se ve cuál es la dosis. Fíjense, en los resultados de la variable principal, que es el alivio del dolor a las 6 horas, después de extraerse un tercer molar, el alivio del dolor a las 6 horas se consigue en el 72% de los pacientes. Nunca se había conseguido este número en un parámetro. Normalmente se consigue entre 45 y 55% un alivio del dolor, del 50% en las primeras 6 horas, con una INE solo y menos con un opiáceo. Y menos con un opiáceo porque el opiáceo funciona mal en los patrones inflamatorios, como es el tercer molar. Y fíjense, 72% de los pacientes tenían un alivio del 50% con desquetoprofeno más tramadol 75. Con desquetoprofeno solo, que tiene el mejor NNT, solamente se conseguía en el 55%. Y con placebo, con un 10%. Es decir, dura el placebo lo que dura la paciencia del paciente. Las dosis bajas de desquetoprofeno asociados a dosis bajas de tramadol no tienen grandes efectos. Es decir, está por debajo de dar un analgésico solo. Y las dosis altas de desquetoprofeno con dosis de 75 miligramos de tramadol, que es una dosis más o menos baja, una dosis completamente terapéutica. Dense cuenta que el tramadol se puede dar hasta 400 miligramos al día, es decir, 3 veces 75. Estamos muy por debajo de la dosis máxima diaria. Vamos consiguiendo más eficacia, pero justo la eficacia que conseguimos con 25 miligramos de desquetoprofeno con 75 de tramadol es significativa frente a todos y da un NT bajísimo. Y fíjense una de las variables secundarias como es la valoración global del paciente después de una extracción del tercer molar. Fíjense que el 80%, el 79% de los pacientes exactamente dijeron que el tratamiento con desquetoprofeno más tramadol era correcto a excelente. Un resultado realmente sorprendente en este tipo de estudios. Siempre estos resultados se cotejan no solamente en tercer molar, que es una administración a dosis única o bien con pocas dosis repetidas, sino que se miran en otros patrones de dolor y patrones de dolor que son exigentes. ¿Qué patrones de dolor elegimos? La histerectomía. Y la histerectomía abdominal abierta. Es un patrón realmente muy molesto y prácticamente no se hace, pero en algunas ocasiones donde los miomas son grandes, donde existe un gran sangrado, hay que hacer una histerectomía abdominal abierta. Y lo probamos ahí, y como estás tocando peritoneo y como estás moviendo vísceras, son patrones que, además de dolor, producen un gran disconfort. Y como podemos ver, en las primeras 8 horas, los pacientes que tomaron desquetoprofeno con tramadol tuvieron un alivio del dolor muchísimo mayor
que los que tomaron desquetoprofeno solo o tramadol solo, incluso a más dosis, a 100 miligramos o bien placebo. Lo mismo ocurrió en otro patrón que es bastante exigente, como es la artroplastia de cadera. Nos encontramos los mismos resultados. Desquetoprofeno 25 más tramadol 75 tiene una eficacia analgésica muy superior a lo que significativamente superior a desquetoprofeno solo, a tramadol solo, incluso a dosis de 100 miligramos y obviamente controlados ambos con placebo. ¿Qué queremos decir con esto? Que en estos patrones de dolor somático, como es la ortopedia, o visceral, patrones, el funcionamiento es exactamente igual y más satisfactorio que dar una monosustancia. Y el porcentaje de respondedores es también altísimo, 77% con la asociación de desquetoprofeno 25 contra tramadol 75 en la fase de dosis única, es decir, las 8 horas del posoperatorio inmediato, que es cuando el dolor es más importante, y el 90% en la fase de dosis múltiples. ¿Qué queremos decir con esto? Que un paciente que esté con un nivel bajo del dolor tiene una descarga del hospital, es decir, se le da de alta muchísimo antes. El paciente es autónomo muchísimo antes, con lo cual puede ir solo eso, y desde luego hace mucho mejor la rehabilitación. Y eso es realmente importante. Pero no es la eficacia lo único importante. Es tan importante en estos fármacos como la eficacia es la seguridad. A una persona le podemos dar fármacos diferentes para tener dolor cero, pero con unos costes en seguridad tremendos. Aquí lo que tenemos que tener es un buen balance de una analgésica rápida, que la produce el desquetoprofeno, continuada, que se produce con la sinergia con el tramadol, y encima que sea segura. En todos los ensayos clínicos, el perfil de efectos secundarios coincidió con los que se tenían previo en los ensayos clínicos de desquetoprofeno y tramadol, incluso con menos frecuencia. Obviamente no es el mejor patrón y no llegó a ser significativa porque el fin de los ensayos clínicos, estos ensayos clínicos pivotes, son para buscar eficacia. Y las reacciones adversas que se observaban con mayor frecuencia fueron las náuseas, los vómitos y el mareo, en torno del 3%. Y fíjense que además los patrones utilizados eran patrones exigentes, es decir, la edad media de los pacientes con artroplastia de cadera estaba por encima de los 65 años. Pacientes que se suelen marear más y tener más inestabilidad en un posoperatorio. Y después, el otro patrón, como es histerectomía, también con operación abdominal y tocando peritoneo. Por lo tanto, la náusea y el vómito son patrones que se aumentan muchísimo. Sin embargo, en el tercer molar apenas se vieron. Y no hubo ninguna diferencia entre los grupos de tratamiento en la incidencia de efectos. Y lo que se observó es que la asociación de desquetoprofeno con tramadol tenía menos incidencia de náuseas y vómitos que la de tramadol solo, con lo cual existe una cierta amortiguación que se va en la práctica clínica. De todas formas, el que no tolera tramadol no lo tolera a ninguna dosis. Hay pacientes que tienen esto. Y ahí, después de todos esos estudios, hay una producción científica gigantesca sobre desquetoprofeno y tramadol. Incluso el Cochrane Library hizo una revisión de las dosis porque eran realmente excepcionales. Y el último estudio que les voy a demostrar es el tramadol de desquetoprofeno versus el paracetamol con tramadol. ¿Qué asociación es más práctica? Y en un estudio de tercer molar, también con todos comparando en doble ciego los dos durante las primeras 6 horas, la asociación de desquetoprofeno 25 con tramadol 75 es evidentemente superior en todos los tiempos a paracetamol con tramadol.
a dosis dobles de las que se hace habitualmente, porque la ficha técnica de paracetamol, tramadol, nos dice que la dosis inicial tiene que ser 650 de paracetamol con 75 de tramadol. Y es la que estábamos utilizando comparado con 25 miligramos de desquetoprofeno con 75 miligramos de tramadol, con esta asociación, para ser en paridad de condiciones. Entonces vemos una mayor eficacia durante las 8 horas en alivio total del dolor, un decurso temporal con alivios mayores en todo momento desde la primera hora, que con cualquiera de los fármacos. Eso es muy importante. Fíjense que es una significación estadística que empieza muy pronto, con fármacos que ya tienen la menor NNT y que encima se mantiene en el tiempo. Y además con una menor toma de medicación de rescate. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente está realmente muy satisfecho con el tratamiento. Dese cuenta que las primeras 2 horas, que normalmente solo un 7% de los pacientes pide una medicación de rescate con desquetoprofeno más tramadol, un 14% a las 4 horas y un 33% a las 6 horas. Es decir, unos resultados realmente estupendos. Y si analizamos los resultados a más largo plazo, a 3 días de tratamiento, 5 días de tratamiento, como es en los modelos de dolor visceral por histerectomía, dolor somático por artroplasia de cadera, lo que podemos observar es que ya durante el primer día, un dolor de 70 a la escala analógica visual, que es el que suelen tener en el posoperatorio nada más que se despierta el paciente, en el primer día, en solamente 2 dosis, lo que conseguimos es que baje muchísimo. En las primeras 8 horas tiene el repunte, vuelve a bajar. Y fíjense que en un posoperatorio, por dolor visceral o por artroplastia de cadera, lo que nos encontramos es un dolor bajísimo, unas puntuaciones bajísimas de dolor leve. Perdón. Y eso nos permite una buena rehabilitación del paciente, con unos efectos adversos prácticamente nulos. No hay problemas en dolor somático ni en dolor visceral, sea por histerectomía, el dolor visceral, artroplastia de cadera y estación del tercer molar. Fíjense que los efectos indeseables y el número de pacientes con reacciones adversas es realmente bajo. Por lo tanto, conclusiones básicos. La combinación a dosis fijas tiene un triple mecanismo de acción que tiene un inicio correcto con una acción antiinflamatoria y una acción analgésica a nivel central y a nivel periférico. Está indicado en un dolor agudo de intensidad moderada a grave, con componentes inflamatorios, con componentes viscerales o con componentes neuropáticos, que también tiene la indicación el tramadol en este caso. Tiene unos excelentes resultados en reagudizaciones de todo dolor, sobre todo en músculo esquelético, una eficacia demostrada en más de 3.000 pacientes. Dense cuenta que los estudios de tercer molar estaban hechos con 600 pacientes. Cada uno de los estudios de dolor de artroplasia estaban hechos con 460 pacientes. Es decir, más de 3.000 pacientes a doble ciego y obviamente aprobado por la EMA, por la Agencia Europea, como un tratamiento sintomático a corto plazo del dolor moderado, agudo, severo. A nivel de AINE, ¿cuáles pueden ser los problemas a nivel de seguridad? Obviamente, y a nivel de opioide, obviamente, tenemos que tener cuidado con los pacientes con insuficiencia renal y hepática, sobre todo con los abuelitos, tenemos que disminuir la dosis a la mitad, pero fíjense, se puede dar. Es decir, hasta pacientes con una insuficiencia renal moderada. Lo único es que tenemos que ser, por un aspecto clínico típico de prudencia, el disminuirles la dosis a la mitad. Obviamente, en pacientes con daño renal crónico, ir con muchísimo cuidado, incluso no indicarlo, y desde luego, en pacientes que tienen alguna enfermedad renal o bien insuficiencia cardíaca
avanzada y descompensada, hay que tener mucho cuidado con ellos. A nivel del tramadol, en los estudios se encuentra más o menos una incidencia de vómitos, de náuseas y vómitos entre el 2 y el 5%, en algunos pacientes, sobre todo los más mayores, somnolencia, y desde luego lo que vemos es menor estreñimiento. Dense cuenta que hay un polimorfismo de respuesta al tramadol que está muy publicado, muy diferente en función de las etnias. Y después 4 cositas para llevarse a casa que son básicas. Esta es una asociación que favorece muchísimo la adherencia terapéutica, que cualquier paciente que tenga un inicio de dolor moderado o grave es muy bueno empezar con ellas porque podemos darlo hasta 3 tabletas al día, le disminuiremos el dolor a leve moderado y después podemos continuar el tratamiento solo con dexketoprofeno o solo con tramadol. En un dolor severo, moderado severo, como puede ser la artroplastia y como puede ser la histerectomía, en 2 o 3 días de tratamiento. Con la combinación ha podido ser suficiente, no ha habido que prolongar durante mucho más tiempo el tratamiento y, obviamente, cuidado siempre los pacientes que son vírgenes a los opioides, en ancianos frágiles. Entonces, conviene o reducir las tomas a cada 12 o 24 horas o iniciar con una toma nocturna. Eso es un tip clínico bastante importante. Siempre que podamos, este fármaco lo iniciamos sobre todo en pacientes mayores o pacientes que se marean en coche. Que estos se han visto que tienen una correlación positiva con los que van a sufrir inestabilidad. Iniciar con dosis nocturna. Y yo no soy muy partidario de los antieméticos preventivos. Es decir, si hay una sensación nauseosa y esa sensación nauseosa cambia y le produce un gran disconfort al paciente, yo sí que daría un antiemético, metoclopramida, una cosa bastante sencilla, pero no por norma o no por si va a ocurrir. Por lo tanto, y como conclusión final, esta es una combinación que está realmente bien estudiada en diferentes patrones del dolor, en pacientes desde jóvenes hasta pacientes muy mayores y que no ha dado más problema que los fármacos usados individualmente, como ha sido el dexketoprofeno y el tramadol, que tienen una experiencia altísima de uso como monosustancia durante más de 25 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy interesante tu presentación. Con ella damos por finalizado el evento de lanzamiento. Les agradecemos a todos por su presencia y atención. Muchísimas gracias.